para todos lados. ¿Ahí está, hermano? Ok, gracias. Muy bien, hermanos, espero que se escuche, ¿verdad? Creo que si le puedes subir un poquitito a este, hermano, un poquito más, nada más para que se oiga bien. Qué gusto verles, hermanos, nuevamente. Gracias a Dios por vernos. Ya supe que les fue muy bien la semana pasada. Tuvieron un buen frío, creo que hasta más que lo que nosotros tuvimos allá. Y pasaron un buen tiempo. Gracias a Dios por la predicación, también por los hermanos que se encargaron de las enseñanzas. Hermanos, fue de mucha ayuda y siempre el estar sirviéndonos unos a otros es muy importante. Me faltan varias cosas. ¿Alguien vio mi Biblia por ahí? No puede ser, ¿verdad? Es que... mire, estaba allá. Sí, amor, gracias. Muchas gracias. Y hermanos, pues gracias a Dios, nosotros también tuvimos un tiempo muy, muy hermoso allá, edificante también. Gracias a Dios que Jera y Cristi nos acompañaron también. Ellos se encargaron de entregar los juguetes a los pequeños. Los llevábamos ya por nombre, los escogimos de acuerdo más o menos a la edad y fue un bonito tiempo. Después las familias regresaron al siguiente día y la abuelita de todos ellos nos decía que estaban muy contentos. Que desde que llegó el más pequeño dijo, ay, con que el grande sea el mío. Y de hecho era el que le tocaba a él y se fueron muy contentos, hermanos, los niños. Son tan penosos, ¿verdad? Que cuando a veces Jera y Cristi decían el nombre, se volteaban y se abrazaban de su mamá y no querían soltarla, no sé qué pensaban. Pero gracias a Dios que al final todos pudieron llevarlo. Algo más que hicieron allá, hermanos, y se los comparto, ¿verdad? Para que lo sepan, pero algo que más hicieron es que como son... es el hermano Florencio, su esposa, y los demás son sus hijos y los nietos. Lo que hizo el pastor Beto es formar grupos con los mismos jóvenes y se llevaban a cada familia a un espacio ahí en el terreno, en el campamento, y hablaban con ellos acerca de Cristo, hablaron con ellos acerca también, creo, de la Navidad. O sea, tomaron un tiempo con cada familia para compartir de la Escritura a los jóvenes con ellos y fue muy bonito. Gracias a Dios por ello. Ya el Señor nos permitió regresar con bien y pues bueno, que el Señor nos siga dando sabiduría para seguir adelante, hermanos. Necesitamos seguir avanzando, sirviendo al Señor también. Entonces, bueno, ya al ratito serán los anuncios. Ahora, vaya conmigo a Efesios. Acuérdense que estamos en Efesios estudiando esta tan importante carta. Efesios capítulo 5, por favor, hermanos. Muy bien, vamos a leer, por favor, capítulo 5, de manera de conclusión del tema anterior. Notamos que hablaba acerca de ser llenos del Espíritu, ¿recuerdan? Que enseñábamos como un sinónimo en Colosenses acerca de llenarse de la palabra del Señor, es decir, que Él gobierne nuestras vidas, que Él nos esté guiando, conduciendo. Y al final del verso 19, el verso 19 en sí, sígame por favor con su vista ahí, 5:19, cuando son llenos del Espíritu, hay estos resultados en la vida de una persona. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y luego el verso 21 es como resultado también, o como esa vida que se ve guiada por el Espíritu, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Iniciamos una sesión anterior hablando acerca de como una manera de introducción, de cómo el Señor Jesucristo, hablando de la iglesia o para la iglesia, decía que la iglesia fueran los que se aman los unos a los otros, que se sirven los unos a los otros. Y explicábamos ese de los unos a los otros, porque este pasaje habla
de sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y queremos ser una iglesia de ese tipo, una iglesia que seamos de los unos y los otros. Y hay varias áreas las cuales debemos cuidar, debemos crecer en ellas. Ahora, al estar hablando Pablo de esto, él de manera intencional introduce al tema que sigue en su carta. En el flujo de su idea, él habló de la llenura del Espíritu y cómo se ve esto, y uno de los aspectos es sometiéndose unos a los otros en el temor de Cristo. ¿Y cómo es que el someterse debe ser? Y es ahí donde abre la puerta al tema que él va a tratar. Él va a hablar de esto, de esa iglesia de los unos a los otros, o podríamos llamarlo también, sométanse unos a otros. Y eso va a implicar, hermanos, o ese someterse va a ir relacionado con todo lo que son las esferas de la vida de un creyente. Ahora, explico. Como ya vimos en esa introducción anterior, por amor a Cristo debemos someternos a los demás creyentes. Esta actitud está marcada por una búsqueda de suplir las necesidades de los demás antes que las mías, ¿recuerdas? No es la búsqueda de mis derechos, sino ceder mis derechos para buscar el bien de los demás. Esto en la relación entre los creyentes. Como lo dice Filipenses 2, 3 al 4, no hagan nada por contienda, por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y luego dice el verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y vemos ese pasaje y hablamos de humildad, hablamos de bondad, hablamos de buscar hacer el bien a los demás. Eso es de lo que hablamos cuando entendemos ese texto. Y hablamos particularmente como creyentes, entre creyentes. Ahora, la palabra someterse es un término militar, cuando dice sométanse unos a otros, que significa subordinar. Someterse es colocar en rangos las cosas. Es decir, hay cosas que tienen un rango y las demás deben de estar subordinadas a otra. Esa es la idea de someter o someterse. En este pasaje entonces, cuando dice sométanse, Pablo viene a hablar más que de solo la mera consideración de los demás. Viene a hablar más que solamente la idea de, ok, yo debo ser bondadoso y pensar en lo de los demás antes de mis propios derechos, sino que él, pasando de hablar de una consideración humilde y bondadosa por los demás, más bien habla de un orden de autoridad. Y utiliza este término militar, sométanse, subordínense. ¿Qué quiere decir subordinarse, hermanos? Quiere decir que hay una autoridad y que hay alguien que debe obedecer y sujetarse. Bueno, vamos a usar el término obedecer por el momento. Sujetarse a esa autoridad, porque sujetarse implica más cosas que solo la parte de obediencia. Habla de un orden de autoridad. Autoridad y sumisión, someterse. Alguien que lidera, alguien que se somete. Y este diseño es un diseño de Dios. Y es necesario para el funcionamiento correcto. ¿Pero de qué? Del matrimonio, de la familia, del trabajo y de la sociedad en general. Este orden de autoridad y sumisión, este diseño que proviene del Señor, es indispensable para que las cosas funcionen. Me da gusto que estemos aquí esposos y esposas. Quisiera que estuvieran más esposos y esposas, pero va a comenzar a hablar el apóstol Pablo. Me da gusto que estén jóvenes y quienes no están casados también, porque esto no es único para el matrimonio, sino que es la base, no solo del matrimonio, sino de toda la sociedad. Y así nuestros jóvenes también podrán ir pensándola muy bien, cómo es que debe funcionar una relación de pareja.
Este es un principio que como hijos de Dios siempre debemos enseñar. El principio, el diseño de autoridad y sumisión. Lo debemos enseñar, pero también lo debemos practicar. Y por supuesto, en el mundo en el que vivimos, lo debemos defender. Por ser un mandato de Dios, al Dios a quien nosotros servimos. Él lo mandó y por ese mero hecho yo lo debo de enseñar y defender. Pero también porque el diseño de Dios está siendo atacado en nuestra cultura, como no ha sucedido o había sucedido en los años previos recientes. No quiero decir con esto que el ataque al sistema diseñado por Dios de autoridad y sumisión no haya estado permanentemente en la historia de la humanidad. De hecho, fue donde iniciaron todas las cosas. Dios diseñó el matrimonio, Dios diseñó la humanidad poniendo a Adán como líder, a Eva como ayuda idónea, pero todo se tergiversó desde el principio. Ahora, en lapsos de la historia de nuestra cultura y nación, ha habido periodos en que ha habido un mayor respeto hacia el liderazgo del hombre, pero ahora ya no lo hay. Se ha perdido, se está perdiendo. Debemos defender el principio diseñado por Dios. Pero, algo bien importante, debemos entenderlo. Mucho de lo que vivimos es una ignorancia y creemos o decimos que estamos llevando a cabo las cosas correctamente en nuestro matrimonio. Y muchos de los argumentos de eso, hermanos, es lo que invade nuestra mente, el subjetivismo. Es decir, bueno, a mí me parece, ok, y con que a ti te parezca ya es verdad. Sí, esa es la bandera que se levanta en todas las áreas en nuestra actualidad. Pero lamentablemente en la iglesia cristiana decimos el mismo argumento. No, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Según quién? ¿O por qué lo dices? ¿Porque estás convencido o convencida? Eso no es suficiente. Tenemos que entender cuál es este lineamiento, este principio que el Señor establece. Pablo enseña que este principio se practica en primer lugar y comienza en un orden correcto. Se practica en primer lugar en el matrimonio y comienza enseñando en su carta a las esposas. Y cuando dice a las esposas, hermanos, es unas esposas en particular. ¿Qué esposas? Bueno, las cuales, en primer lugar, deben ser temerosas de Cristo. ¿Qué dice el verso 21? Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Aunque esto es un principio que toda la sociedad debiera conocer y practicar para su propio bien, sin embargo, a causa de su muerte espiritual, a causa de su falta del Espíritu Santo en sus vidas, a causa de que son guiados solo por sus propios deseos, de poco les sirve. De poco les sirve. Pero aquí el texto es claro cuando dice el apóstol Pablo, sométanse, ¿quiénes? Los que tienen temor de Cristo, los creyentes, los que le aman, los que dicen ser hijos de Dios. Estos son los que deben obedecer este lineamiento, principalmente. ¿Por qué? Porque es en quienes hay esperanza de que esto se puede y se debe llevar a cabo. Esto es importante. Entonces, Pablo enseña que este principio se practica en primer lugar en el matrimonio, vuelvo a repetir esta frase, y comienza con su enseñanza hacia las esposas, esposas temerosas de Cristo. Por tanto, hoy, en nuestras 2 sesiones les vamos a dar con todo a las esposas. En nuestras 2 sesiones vamos a hablar de las hijas de Dios piadosas. ¿Ok? Hijas de Dios piadosas. Ahora una nota. El hecho de que inicie hablando de las hijas de Dios piadosas en este pasaje, si comienza hablando de ellas, esto no quiere decir, escucha esto por favor, escúchenlo ambos. Esto no quiere decir que las mujeres son las que principalmente son las responsables de obedecer este mandato de Cristo. Vuelvo a leer. Esto no quiere decir que son las mujeres las que son principalmente las responsables de obedecer este mandato de Cristo. De hecho, esta instrucción de someterse en primer lugar en el matrimonio
dirigido en primera parte, instancia, a las mujeres, se da en tan solo 3 versos. Mientras que la responsabilidad de someterse del esposo a su esposa se entrega en más del doble de los versos en este pasaje. Entonces, el hecho de que inicie con las mujeres, hermanos, no quiere decir que ellas son las que deben someterse, cuéstele lo que les cueste. Los hombres tienen un llamado superior a esta obligación y responsabilidad. Y vamos a ir explicando poco a poco acerca de esto. Entonces, en este pasaje, hermanos, que vamos ahora a leer, vayan conmigo al capítulo 5, verso 22. Y noten entonces cómo inicia con las mujeres. Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En estos 3 versículos, que es como vamos a dividir nuestro tema en estas 2 sesiones, hablando de las hijas de Dios, podemos ver 3 aspectos en cada uno, o un aspecto en cada uno de esos 3 versículos. Primero, la responsabilidad. Nota lo que dice el texto. Las mujeres estén sometidas. Luego explica a sus propios maridos como al Señor. Luego viene la razón. Primero es la responsabilidad, luego ¿por qué hacerlo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Bueno, la responsabilidad a las mujeres, la razón, el por qué lo deben hacer, y luego viene el modelo que seguimos. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también tienes que seguir ese modelo. También las mujeres deben estarlo a sus maridos, y esta es la última daga, no, ahorita lo vamos a hablar en amor, pero en todo, bien. Hermanos, debo decir antes de que nada que este tema es un tema que va a fortalecer, en primer lugar, nuestro entendimiento y responsabilidad individual, y va a fortalecer nuestros matrimonios. Digo esto para iniciar. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos 3 versos. Las mujeres que temen al Señor deben someterse, al liderazgo de sus esposos, porque el diseño funcional perfecto de Dios, porque el diseño funcional perfecto de Dios mostrado en la relación, está mostrado en la relación de Cristo y su iglesia. Ahora, vamos a iniciar, hermanos, con esto. Las hijas de Dios piadosas tienen la responsabilidad de someterse. Si te ubicas en el verso 22, comienza diciendo, las mujeres. Ahora, si bien podríamos decir, bueno, ¿va a decir cómo deben funcionar las mujeres o se está dirigiendo a las mujeres? ¿Cuál sería la respuesta? Porque dice, las mujeres. Comienza así. Entonces hay dos maneras de verlo. O está diciendo cómo deben funcionar y que se haga algo al respecto, o les está hablando a las mujeres. Y aquí la segunda opción es la correcta. No está diciendo, iglesia, escucha, las mujeres deben estar así, muy bien, vamos a ponernos a la orden y ahora vamos a hacer que todas las mujeres, no, se está dirigiendo a las que temen a Cristo. Te está hablando a ti, mujer de Dios, hija de Dios, y te dice, las mujeres, escucha, esto es para ti. Esto indica que lo que va a seguir diciendo es un acto intencional, voluntario.
Tú, hija de Dios, eres la que debes comprometerte por temor a Cristo a llevar a cabo este principio. Tú eres quien debe querer y procurar hacerlo. En el texto original, verso 22, la frase que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esa palabra, esas dos palabras, estén sometidas, no aparece en el escrito original. Déjame te explico esto porque es muy importante. Los feministas cristianos, que los hay muchos, los feministas cristianos que ponen a pastoras como líderes que dicen que muchas cosas equivocadas respecto a este orden de liderazgo, de autoridad y sumisión, ellos están en contra de esto. Argumentan, hay pasajes que dice en Cristo ni la mujer ni el hombre es más uno que el otro, ¿no? Entonces estamos igual y cada quien debe de ejecutar las cosas como en paridad. ¿Has oído eso? Y cada vez cuando hay un comercial del gobierno, ¿no? La administración, legislación, no sé cómo dice, de la paridad. Es decir, no hay, bueno, no hay, entonces bájate de ahí, ¿por quién te puso ahí? Si es paridad, entonces no debe haber liderazgo, no debe haber autoridad, ¿no? Es paridad, todos igual. Es una locura, pero ellos lo hacen porque quieren votos. Hay que ver siempre, hermanos, lo que está detrás. Ahora, el punto es este, ellos quieren deshacer en el matrimonio que haya un orden, pero entienden que debe haber un orden, porque si no el país sería un caos. Eso sí lo entienden, pero no lo entienden, es curioso. Ahora, el punto es esto, que cuando estamos viendo este pasaje, los feministas cristianos, ellos dicen, aquí esto está equivocado, porque el texto dice, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. De hecho, literalmente, eso es como aparece en el original. Las mujeres a sus propios maridos como el Señor. Pero quien conoce un poquito de lenguaje, lo más mínimo, se da cuenta de que está diciendo el texto anterior, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus propios maridos. ¿Qué? Lo que dijo antes. Sométanse a sus propios maridos. Pero bueno, hay muchos intentos de querer tergiversar esto. Por eso, en la traducción se coloca esa frase. Quienes tienen la Nueva Biblia de las Américas se dan cuenta que está como en cursiva, porque eso te indica que esas palabras se agregaron para entender la oración. La oración original, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué? Lo que dijo antes, sométanse. ¿Ok? Entonces, la instrucción es a las mujeres. Ya expliqué eso brevemente. No dice, maridos, que sus esposas lo hagan. Porque ¿qué implicaría eso? Que el esposo tiene que hacerlo. Tiene que subordinar a su esposa. Y no es lo que dice. Como si ellos deban hacerlo, subordinarlas por fuerza. En realidad, esa situación que no dice el texto de que el marido someta a su esposa, en realidad esa idea es la condición del matrimonio caído en pecado. Esa es la identificación del matrimonio caído en pecado. ¿Cuál? La de que el esposo está luchando por someter a su esposa, por subordinarla a su liderazgo. Ese es el cuadro perfecto de todo matrimonio en pecado. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 3, verso 16. Y dice el pasaje, me gusta que lo lean ustedes ahora en la versión que tienen en sus manos, particularmente quienes tienen una Reina Valera. Ahora ya vamos a ir, ya veo que algunos ya traen de las nuevas, ¿verdad? No, de las que hemos comentado, pero noten por favor, los que tienen una versión Reina Valera, me gusta porque es un texto conocido, sobre todo para lo que ya hemos oído muchas veces. Lean el 16, por favor, fuerte, hermanos, ¿qué dice?
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya hubo pecado. Está diciendo el pasaje que el dolor en las mujeres, y esta frase de dolor implica no solamente el momento del alumbramiento, sino de la concepción. Todo el proceso doloroso que llevan las mujeres por el nacimiento de una criatura fue consecuencia, resultado y juicio del pecado sobre la mujer, particularmente en este caso sobre la mujer. Y hablando en ese tenor de esa consecuencia y juicio del pecado, le dice, leo ahora como lo tengo escrito yo, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Para interpretar correctamente esta frase que dice, tu deseo será para tu marido, porque algunos han interpretado este texto diciendo que se refiere al atractivo sexual y que el hombre tendría mayor atractivo que la mujer o cosas como esas. No es lo que está diciendo. ¿Y por qué lo decimos? Porque solo unos versículos después se vuelve a usar la misma frase y nos ayuda a interpretar de manera contextual lo que este texto está diciendo. Mira lo que dice, por favor, Génesis 4:7. Hablando con Caín, Dios con Caín. Cuando Caín se enoja porque no fue acepta su ofrenda, porque llevó lo que Dios no dijo, sino lo que él quiso, él se enoja con su hermano Abel. ¿Y qué vino a su corazón? ¿Sabes la historia? Lo quería y lo hizo. Lo quería asesinar y lo asesinó. Pero antes de que cometiera ese pecado, el Señor le habla a Caín. Y lean por favor nuevamente ustedes, hermanos, el versículo 7, 4:7, ¿qué dice? A ti será su deseo. Por eso me interesaba que lo leyeran en la Reina Valera. ¿Por qué? Porque es la misma frase exactamente que le dijo el Señor a Eva acerca del castigo y consecuencia de su pecado. Ahora, leo como dice, si haces bien no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta. La idea es que el pecado está, haz de cuenta, tú vas a salir, utiliza Proverbios algunas veces esta imagen, vas a salir y no sabes que el león está afuera. De hecho, es un pretexto del perezoso en Proverbios. Ay, no, el león está afuera, mejor me quedo dormido, ¿no? Pero la idea es esa, yace a la puerta el pecado, es decir, como agazapado, como un león. Entonces, cuando tú abres, ¿qué quiere hacer el león? El pecado le está diciendo a Caín, ese deseo que tienes, que el Señor ya conocía, se está lanzando para dominarte. Pero tienes la responsabilidad de derribarlo. Tú debes de luchar para no hacerlo. Tú debes de luchar cuerpo a cuerpo con tu deseo, con ese pecado, para eliminarlo. Pero no lo hizo. Tenía la responsabilidad de luchar contra su pecado, pero no lo hizo y fue y mató a su hermano Abel. Esa misma frase, entonces, al trasladarla a la imagen de Eva, lo que le está diciendo, entonces, al decirle, tu deseo será para tu marido, y es paralelo a ti será su deseo del otro versículo, hablando de Caín. Es decir, que así como el pecado intenta dominar a Caín, y Caín debe aplastar al pecado, significa que Eva desearía controlar el liderazgo de Adán. A ti será su deseo, es decir, Eva, tú quieres lo de él. Y tú, no lo de agazapar, porque ahí no habla lo de agazapada, ¿verdad? Pero ahí dice, tú quieres dominar a él. Tú quieres poseerle a él. Tú quieres hacer lo que a él le corresponde. Eso es lo que es tu deseo. Interpretándolo con el otro texto. Desde el momento en que la caída ocurrió, varias cosas se hicieron mal. Iniciando por el que debería cuidar, que no cuidó. Por el que debería intervenir, que no intervino. Por el que debería de haber echado a patadas a la serpiente y no lo echó. Ahí empieza el problema. Cuando Eva entonces toma la posición que no debería tomar, pecan desobedeciendo al principio que el Señor les dijo, particularmente no debes comer de este fruto, y entra el pecado en la humanidad. Y le dice a Eva,
Esta es la consecuencia en tu vida y en las mujeres. Siempre querrán tomar la posición que no les corresponde. Pero luego, dentro de esa consecuencia del pecado horrorosa, dice, y tu marido se enseñoreará de ti. ¿Qué es esto? Y él te va a aplastar. Así como Caín debía aplastar al pecado, el hombre de manera grotesca, de manera inconsciente, no inconsciente, sino no de manera amorosa ni bondadosa, siempre busca subyugar, subordinar y aplastar a la mujer a una posición debajo de él de una forma cruel. Te vuelvo a decir, esta es la consecuencia del pecado. Esto es como se ven los matrimonios que están pecando ahora. Hay una lucha de poderes en casa. Hay una lucha de sexos en casa. Yo te dije al principio, por ignorancia, los creyentes también estamos en una situación así. Pero cuando viene Pablo y explica este texto o da esta orden, implica que es la propia esposa la que al comprender que el diseño de Dios es perfecto y bueno para el funcionamiento del hogar, al entenderlo, lo quiere hacer y lo lleva a cabo. El sentido de autoridad y sumisión, debo aclarar esto y que quede bien claro. El hecho de que el hombre era el líder y la mujer tenía que ser la ayuda idónea, no es el problema. No sucedió después del pecado. Esto fue establecido antes del pecado. La condición en el pecado es que la mujer quiere dominar al hombre y el hombre quiere aplastar a la mujer. Esa es la condición del pecado. Pero el orden de sumisión de la mujer y la autoridad del hombre, este no es el problema. Este es el diseño perfecto de Dios. ¿Cuándo lo diseñó? Cuando en los primeros 6 días Él crea todas las cosas, Él hace al hombre primero. Le da instrucciones al hombre en el 6º día. Y en la marcha del 6º día el hombre se da cuenta que necesita una compañera idónea, una compañera, como veía a todos los animales llevando la labor que Dios había puesto de una manera conjunta. Él no tenía eso, Dios le permitió sentir esa necesidad. Y luego le da a Eva en el mismo día 6º. Y cuando la ve, dice, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque fue tomado del varón y hay un gozo en él. Pero ¿quién fue el primero creado? Adán. ¿Y a quién fue al que se le dieron las instrucciones? A Adán. Dios no se equivocó en ese 6º día. Híjole, ya creé a Adán, ya le dije todo. Espérame, me faltó una. No. Dios hizo todo para que aprendiéramos. De hecho, Pablo utiliza ese argumento cuando en la iglesia, en Éfeso particularmente se cree, y esa es la que estamos estudiando, cuando le escribe Pablo a Timoteo, le llama a que tenga cuidado porque había mujeres que estaban socavando de manera irreverente este diseño que en Efesios ya se lo había descrito. Nota por favor 1 Timoteo 2:11. Sígame con su vista, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de la vida y relación dentro de la iglesia. Arriba habló, las mujeres no vengan con peinados ostentosos y perlas y joyas. ¿Y cuál es el punto? Hermanas, deben de ir. Una vez dije esto y se rieron mucho en una iglesia, pero no lo hice con intención, pero debí de haber sido más sabio, ¿no? Pero dije, y ahí vienen todas chancludas, ¿no? Se empezaron a reír. Digo, no me refiero a eso, hermano, ni Pablo se refería a eso, a que las mujeres deben venir fodonguis, ¿no? Como dicen, no. Sino que el problema era que estabas en el culto y esos peinados que eran ostentosos eran literalmente casi unas torres hacia arriba. Se sembraban perlas y tener una perla en ese tiempo, hermanos, era lujo simplemente. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, a ver, espera, en la iglesia
hay personas que lo único que quieren es atraer la atención hacia sí mismas. Esa era la intención. Hermanas, ustedes deben verse hermosas siempre para sus maridos y estar cómodamente arregladas. No estamos hablando de que no deban usar aretes o cosas así, sino esta intención que estas mujeres tenían era llamar la atención. ¿Y en qué se reflejaba eso? En que entonces comenzaron a querer tomar el liderazgo de la enseñanza en la iglesia. Bajar al pastor y yo puedo hacerlo mejor que tú. Entonces les dice Pablo en este texto, la mujer debe aprender hablando de la iglesia en silencio y tiene la bendición de aprender junto con los demás. Pero la mujer no es la que toma el liderazgo del habla, de la enseñanza en la iglesia. Ahora, siguiendo este orden de ideas, dice el versículo entonces, ya me perdí, 11, 12. Yo no permito, y algunos dicen, fue lo que Pablo quiso decir, pero no lo que Dios dice. Era de parte de Dios, acuérdate. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Hermanos, Hebreos nos dice, hermanos, obedezcan a sus pastores. Ese es un sentido de autoridad y sumisión. ¿Y qué sucede si la autoridad es una mujer? Una mujer estaría siendo la autoridad sobre los hombres. Y eso socava el principio que Dios manda. Yo no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Ok? Y luego dice la razón. Sino que permanezca callada. ¿Por qué? La razón. Porque Adán fue creado primero, después Eva. El principio de autoridad y sumisión entre el hombre y la mujer permanece intacto porque fue desde el día sexto cuando Adán fue creado y Eva después. De hecho, cuando termina el día sexto, antes de descansar el último día, dice que habiendo visto todo lo que creó, incluido el ser humano, Adán y Eva en el orden que Él lo hizo, dijo el Señor que era sumamente bueno lo que había hecho. Entonces, hermana, estamos hablando a ti, ¿verdad? La hija de Dios piadosa. El diseño de Dios es bueno para ti y para tu familia. De hecho, es lo único que puede funcionar realmente. Porque Dios no se equivoca. No es porque pecó Eva y se comió la manzana que no fue una manzana. Es porque era el diseño desde antes de la caída en el pecado. Si tú lo puedes entender, el Señor empieza a llenar tu corazón de una responsabilidad para hacer algo al respecto. De hecho, termino de leer esto, mira. Y Adán, algo más, sigue narrando la historia ya, dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y ese es el problema, que Adán necia, deliberada y terriblemente quiso pecar y Eva más bien no se dio cuenta de lo que estaba pasando. No vio lo que Satanás estaba intentando. Vio que el árbol era bueno, ¿recuerdas? Dijo, no está tan mal. Pero Adán no, Adán todo lo entendió y él así lo hizo. El pecado es deliberado, hermanos. No es que se me chispoteó, como dice. Ahora, entonces, dice el texto, perdón, sigo en versículo 15. Pero se salvará, este es un pasaje muy interesante, pero se salvará la mujer, está hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Para explicar este texto, nota que está hablando de una mujer creyente también. Habla de permanecer en fe, habla de permanecer en amor y santidad. Es una mujer creyente. Entonces, no está hablando de que se salvará del infierno porque ya es una mujer creyente. ¿Sí lo ves? Ahora, ¿qué está diciendo? Se salvará, hermana. La manera en que tú puedes liberarte de ser dañada y caer en cosas como Adán cayó es cuando obedeces deliberadamente este diseño que Dios ha puesto en el matrimonio.
Si tú te encargas de la labor de ayuda idónea, serás bendición a hijos que creen y crecen en el Señor. Serás bendición a un marido. Serás bendición a la iglesia. Serás bendición a la sociedad. Te salvarás. Es en este sentido. Te vas a librar de muchas cosas que si tú no pones en ejercicio este diseño y tú quieres tu propio particular y muy importante diseño, las cosas se van a ir a la basura. ¿Sabes? Nos van a llamar retrógradas. Pero los que se llaman civilizados y modernos han creado una sociedad de delincuentes, porque las esposas están trabajando y no hay quien cuide, guíe, implante en ellos la palabra de los hijos, a los hijos, por decir una cosa. Decía John MacArthur, estaba leyendo al respecto, decía, el argumento de muchas mujeres del trabajo por necesidad, siendo honestos, en realidad es porque buscan más de lo que tienen. No es realmente, en la mayoría de los casos, una genuina necesidad. Y no se dan cuenta, eso lo digo yo, y no se dan cuenta del daño que pueden traer a sus vidas, a su matrimonio, a su familia, a su iglesia, a su sociedad, al mundo entero. ¿Hay mujeres que tienen que trabajar porque no? Sí los hay. ¿Realmente no tienen ninguna otra posibilidad? Sí. Pero la mayoría no es así. La mujer atenta, no atenta de atención, sino la mujer atenta contra sí misma, exponiéndose, dañándose, y también atenta contra el buen funcionamiento del hogar, los hijos, la iglesia y la sociedad. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos, al hablar de estos temas? Que en nuestra mente surgen muchos argumentos y decir, oh, pero a ver, no, bueno, está bien, pero pastor, a ver. La razón de esto, hermanos, es que nos hemos comido, tragado sin masticar tantas mentiras que ahora nos parecen que son la pura verdad. Y decimos, pero pastor, ¿cómo está diciendo eso? Sí. ¿Cómo la Biblia puede decir eso? Satanás ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo para crear en el mundo un parque de diversiones distractor de las cosas reales y los principios bíblicos. Y estamos pensando que la vida es un parque de diversiones. ¿Has llevado a un niño alguna vez a un parque de diversiones? Ese niño piensa que podría vivir allí para siempre. Ese niño dice, aquí me quiero quedar, pero no entiende que esa no es la vida real. Y es lo que ha hecho Satanás. Nos ha metido en una serie de distracciones, de principios antibíblicos, de toda amoralidad, tantas cosas. Y como nacimos allí, lo vemos como que esta es mi casa y no te das cuenta que es un engaño. Por eso luchamos ahorita, yo sé que estás luchando en tu mente con estas ideas. Incluso los hombres también. Pero piensa en eso que decía el pastor MacArthur. ¿No será que te falta lo que dice Hebreos? ¿Contento con lo que tienes ahora? ¿No será que ese es el problema? Estás atentando contra ti misma. Ok. Estamos en la primera frase, a las mujeres. Ok, pero quiero terminar por lo menos este primer punto, hermanos, para poder ir a descansar. El texto dice en Efesios, regrese por favor allí. Ya me exhortó con amor mi hermana Cristi, de manera indirecta, al decirme, no diga, es el último texto que vamos a ver porque luego no lo cumple. Y eso es cierto. No me lo dijo en esas palabras, me lo dijo con más amor, pero por eso no dije nada. Quiero terminar este punto. Miren lo que dice entonces, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor.
Es interesante que dice a sus propios maridos. Porque entonces habla de no que el marido es el dueño y tú le perteneces al dueño, sino que habla de una mutua posesión. Le dice a la mujer, el marido que te pertenece. O sea, como si tú eres la dueña de él, pero a la vez es que él es el dueño de ti en ese sentido de mutua posesión. Ellos, los maridos, le pertenecen a ellas, tanto como ellas le pertenecen a ellos. En esto no hay mayor pertenencia. Ambos se pertenecen. Primera a los Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando de algunas preguntas que tuvieron los de la iglesia y le hicieron por medio de una carta, hablando particularmente de la vida íntima del matrimonio. Note lo que dice el versículo 1 del capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribiste. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Él habla acerca de ministerialmente, el servicio, todas estas cosas. Cuando hay un matrimonio siempre va a haber problemas. Ahora dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Hace una interrelación de un lado y del otro, no nada más del marido hacia la mujer. Dice el 3, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Habla de la intimidad. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. ¿Y punto y se acaba? No. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Habla de una mutua posesión, de en lo íntimo y en toda la vida. Hay una íntima posesión. Entonces no son dos entidades, hermanos, viviendo bajo un mismo techo. Es lo de él y lo de ella. Es mi economía, tu economía. Es mis planes y tus planes. Es mi vida y tu vida. Y ahora, son mis hijos y tus hijos. Es una mutua pertenencia. Entonces, la orden no es, mujeres, obedezcan a sus maridos. ¿Así dice el texto? Pregunto. Ya les voy a dar descanso, hermanos. Despiértense un poquito. Pregunto. ¿Dice el texto, mujeres, obedezcan a sus maridos? No. La orden no es obedezcan a sus maridos, como sí lo es, más adelante en este texto, en el caso de los hijos a los padres, dice hijos, obedezcan a sus padres, y en el caso de los esclavos con sus amos, siervos, obedezcan a sus amos. Versículos siguientes. ¿Por qué no es mujeres obedezcan a sus maridos? Porque el hombre no es el amo, el hombre no es el padre, el marido no es el amo, el marido, para ser más específico, no es el amo ni el padre que debe ser obedecido. Sino que el marido, lo que sí es el responsable ante Dios como Adán. La autoridad delegada por Dios a él para ser un líder como Adán. De quien la mujer es su costado, no son dos entidades, es una sola carne. Y eres llamada a su ayuda idónea. Entonces, al ser una sola persona, tienen una misma meta. ¿Cuál? Escucha esto. Que el líder, que tu esposo cumpla bien su liderazgo, que es su responsabilidad. Ese es tu necesidad y tu prioridad, esposa. Ambos luchan, no en uno contra el otro, aunque esta es una realidad que nos pasa por nuestro egoísmo, sino que cuando esto se entiende, ambos luchan y persiguen las mismas causas, porque no son dos entidades, sino es una sola carne. Ellos persiguen las mismas metas y ellos tienen el mismo propósito. ¿Cuál es? La obediencia a Cristo de manera absoluta, porque Él es sí nuestro amo. Y luego dice, mujeres, estén sometidas a sus maridos, sujetas a sus maridos, como al Señor. Esto no significa que tu esposo
tiene sobre ti la misma autoridad de Cristo. Cuando dice, como al Señor, así como yo obedezco al Señor, tengo que obedecer. Ya expliqué que no es de obediencia. No significa que mi esposo tiene sobre mí la misma autoridad de Cristo. El caso preciso que podemos mencionar es Ananías y Zafira. Ananías diseñó pecaminosamente un plan para quedarse con algo que él había dicho que iba a dar a la iglesia y después se lo quita. Esa ofrenda, ¿recuerdas? Lo pensó, lo maquinó, lo llevó a cabo. Su esposa, Zafira, no debería haber hecho lo mismo. Porque a quien debe obedecer es a Cristo. Ese es el caso de lo que no se debe hacer. No es que mi esposo tiene la misma autoridad que Cristo sobre mí, sino más bien, leo esto y terminamos por ahora. Tu sometimiento al liderazgo de tu esposo, escucha esto, está directamente relacionado a tu sometimiento a tu Señor Jesucristo. Es decir, dicho de otra manera, no puedes afirmar que eres obediente a tu amo Cristo si no te sometes voluntariamente y gozosamente a tu esposo. Estás mintiendo. Estás engañándote a ti misma. Tiene que ser como al Señor. Es una relación que no se puede despegar. Si tú no te sometes para seguir el mismo liderazgo único de tu marido, tampoco estás obedeciendo a Cristo. No estás obedeciendo a tu Señor. Y recuerda, someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Veo a los maridos como que no, al rato van a ver cómo les va a ir, pero nada, no se crean. Creo que, hermanos, esto necesitamos entenderlo, practicarlo. Vamos a continuar enseguida, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra es suficiente. Tu palabra es perfecta, solo ayúdanos a predicarla, Señor, a entenderla, pero sobre todo a practicarla. Gracias por este momento, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a Bien, entonces hemos visto este punto como las hijas de Dios piadosas tienen la responsabilidad de someterse. ¿Ok? Es tu decisión, es tu responsabilidad y podríamos llamarlo tu obligación ante Dios el que tomes esta posición que el Señor ha diseñado bajo el liderazgo de tu esposo. Es importante. Ahora, en el verso 22, regresando a Efesios capítulo 5, verso 23, que es el siguiente punto ahí, vemos en primer lugar, el 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice el verso 23, la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Ahora, se utiliza un término cabeza, y aquí vamos a hablar de la responsabilidad, entonces, de la razón, perdón. Entonces, las hijas de Dios piadosas comprenden la importancia de someterse. El hecho de que Pablo dé una razón es para que el corazón tuyo, hermana, se pueda sentir la importancia de llevar a cabo esto. Por eso él da la razón. Digo, podría él decir simplemente las esposas sometidas a sus maridos, los maridos sometidas a las esposas y los hijos y continuar. Pero él da razones, porque las razones para un creyente que ama la palabra, una mujer creyente que cree en la Biblia, las razones son importantes porque es lo que forma nuestro entendimiento y por qué lo debemos hacer. Y entonces vemos en este punto la razón, las hijas de Dios piadosas comprenden la importancia de someterse. ¿Cómo puedes entender, y los maridos también entender esta importancia? Bueno, en primer lugar, dice la frase primera de este texto, el marido es cabeza de la mujer. Esta palabra kepalé del griego está aplicada, obviamente se refiere a una cabeza de un cuerpo, pero es utilizada en las Escrituras en el Nuevo Testamento para referirse y se traduce correctamente como autoridad sobre. Es decir, el marido es la autoridad sobre.
ti mujer, a quien el Señor le ha dado las responsabilidades de llevar a cabo el liderazgo de esta institución que es el matrimonio, la familia. Entonces, que Palé, autoridad sobre. Y obviamente también está usando el ejemplo físico, ¿no? Una cabeza y luego habla de un cuerpo. Y lo iremos explicando. Entonces, el diseño de autoridad y sumisión, hay que entender que no es asunto de valor. A ver, un pequeño ejemplo. ¿Qué hará una cabeza sin cuerpo? En un sentido, ¿de qué sirve? De nada. ¿Qué hace un cuerpo sin cabeza? Es lo mismo. Es decir, no hay un valor mayor, no vale más la cabeza que el cuerpo. Si no está el uno, no está el otro. Y esto es hermoso, aunque lo vamos a ver después en otra sesión cuando hablamos del varón y particularmente de la unión de Cristo como su esposa la iglesia. Como el Señor, de alguna manera, el que no necesita de nada, esa es una realidad, Él es autosuficiente, Él es pleno, Él está satisfecho en sí mismo, Él no necesita de nada, pero en este texto el Señor presenta como que Cristo dependiendo de su iglesia para mostrar el amor que ha tenido a favor de ella, de los creyentes. Aunque Él no los necesita en realidad, Él al poner este pasaje muestra el amor que Él tuvo por esos que llama su esposa o su cuerpo, como si la cabeza sin el cuerpo no va a existir. Físicamente lo entendemos. Y es como Cristo de alguna manera, vamos a decirlo así, muestra su humildad y amor en relación con la iglesia como de que necesita de la iglesia. Pero lo veremos más adelante. Ahora, el diseño de autoridad y sumisión no es asunto entonces de valor. No es que valga más el cuerpo que la cabeza. No es que valga más el marido y la mujer menos. Por eso la mujer está sometida al liderazgo del marido. No es así. Notamos, por favor, en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, cómo el apóstol Pablo utiliza nuevamente este término kepalé para referir a la autoridad sobre, pero ahora nota a qué lo aplica. 1 Corintios 11, 3, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, kepalé, la autoridad sobre. Y mira, por favor, este punto. Todo varón que fue creado primero tiene una responsabilidad y una autoridad sobre él, quien es Cristo. Como creyentes, todo varón tiene una autoridad sobre él, que es Cristo. Y si el creyente tiene familia, el varón tiene como su autoridad por encima de él, Cristo. Cristo es la autoridad sobre cada uno de los hombres en este lugar, a quien le vas a rendir cuentas. Aunque como hijos de Dios todos tenemos la responsabilidad en relación con su misión a Cristo, como iglesia a Cristo, particularmente el varón y particularmente más el que tiene una esposa, es el que va a ser llamado a cuentas por el funcionamiento del hogar. Cuando entró el pecado en el hombre, en el mundo más bien, por medio del hombre, la mujer, ¿a quién llamó el Señor a cuentas? Adán, ¿dónde estás tú? No le habló a Eva. No le dijo, Eva, ¿dónde está? Luego le dijo, ¿qué hiciste? Cuando comienza a repartir las responsabilidades en el pecado. Pero el que tenía la responsabilidad principal era Aarón. También Aarón. Era Adán. Era Adán. Perdón, Aarón. Te vi de reojo y dije, aquí me voy a dejar ir con Adán. Era Adán. Adán fue el que fue llamado a dar cuenta. Entonces, por eso este texto dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre. El que tiene autoridad sobre el hombre es Cristo. El que tiene autoridad, responsabilidad sobre la mujer es el hombre. Y nota esto. Y la kepalé, cabeza, la cabeza de Cristo es Dios. Este texto es muy importante para entender, hermanos, que no es cuestión de valor. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre intrínsecamente tienen el mismo peso y valor.
La Escritura dice en el Antiguo Testamento que solo Dios, Jehová, es digno de recibir toda adoración. Y después vas a Apocalipsis, y cuando se habla del Cordero, dice, reciba a Él, Él puede traer el libro, abrir los sellos, porque Él es digno. Misma idea. La palabra digno, axios, significa lo que tiene peso, lo que realmente tiene un peso específico, un valor. Solo el único que es digno es Dios. El único que es digno es Cristo, porque Cristo es Dios. No hay una diferencia en dignidad. Sin embargo, en este texto dice que Dios, refiriéndose al Padre, es cabeza de Cristo. Entonces, no es que Cristo valga menos que el Padre, lo que quieren enseñar los testigos de Jehová, sino que lo mencioné esto con los jóvenes también en el campamento, en la economía de Dios, economía se refiere a la administración de cómo se hacen las cosas. Ellos determinaron cuándo, no lo sé, pero ellos se pusieron de acuerdo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Padre entonces será la cabeza de Cristo y el Espíritu está sujeto a Cristo. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Pero los tres son Dios, un Dios. El mismo Dios con la misma dignidad, no es cuestión de valor. Y es aquí donde erra la filosofía o el entendimiento de las mujeres, pero particularmente de muchas cristianas. Como mencioné hace un momento, la cuestión de salir y trabajar no siempre es cuestión en primer lugar de una necesidad, real necesidad, sino una necesidad que se han impuesto. Segundo lugar, muchas de esas acciones de ir y trabajar o de llevar a cabo labores de un liderazgo que le corresponden al hombre, hablaremos de ello en el transcurso de todo este estudio, es por un sentido de inferioridad. Es porque quieren ser alguien. Es porque quieren alcanzar. El problema no es el diseño de Dios, el problema es tu concepto de ti delante de Dios y pensando que lo que te da valor es una profesión, lo que te da valor es una posición, lo que te da valor es una remuneración. Y esto no es así. De hecho, la labor que el esposo no puede hacer y que es para toda la vida y que es lo más glorioso, la crianza de los hijos. Hermanas, eso tiene una gran estima delante de Dios. Deja lo que diga el mundo, que es lo que nos preocupa a veces. Es la estima que Dios tiene por ello. Es que Dios diseñó la familia y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra. La idea era que se llenara de gente que mostrara la gloria de Cristo, la gloria de Dios. ¿Y sabes quién era quien iba a darlos a luz? Era la mujer. ¿Y quién era la que iba a tomar tiempo para estar con ellos mientras Adán también tenía que hacerlo de administrar toda la creación? Era Eva. Eso es un trabajo glorioso. Y el creyente debe entenderlo, valorarlo, exaltar esa posición. Y la mujer debe entender que su valor no radica en estas circunstancias secundarias que he mencionado, sino en quién eres tú con Cristo. Si tu hija, si tu esposa están hablando de una carrera, de ser alguien en la vida, ayúdales con amor a entender que son siervas como yo soy siervo de Dios y eso es mi identidad. Entonces debo obedecer lo que mi Señor me está diciendo, porque en primer lugar obedezco a Cristo, pero trae bendiciones a mi vida. Y ya lo mencionamos. ¿Cuántas cosas están pasando y los mismos cristianos están ejecutando y dañándose a sí mismos con este tipo de cambios del diseño del Señor o menosprecio del diseño del Señor? Entonces entendemos que el orden de autoridad y sumisión, autoridad sobre la cabeza del hombre, no es porque sea superior, ya que Cristo y el Padre no son uno inferior que el otro. Sin embargo, Dios es cabeza de Cristo. Solamente es un diseño perfecto para que las cosas funcionen. Sin ese diseño,
Piénsalo, sin ese diseño desde la misma divinidad, no hubiera funcionado la salvación para nosotros. El Padre envía al Hijo para morir. El Hijo dice, yo vine de mi propia voluntad. Pero es el Padre el que toma la iniciativa en este sentido. Y luego el Espíritu Santo le implanta en nuestras vidas. Sin esa relación que ellos se propusieron, las cosas no funcionan. ¿Cómo crees que va a funcionar tu casa tomando el orden que tú quieras? Si la divinidad creyó que no funcionaría sin un orden, imagínate tú y yo. Una de las preguntas de los jóvenes en el campamento, que ya no se pudo hacer la sesión de preguntas y respuestas por el tiempo, pero una de las preguntas era relacionada a esa relación de novios con la novia. Y yo les decía en mi clase que les di a ellos aparte, les mencionaba que desde ahí empezamos mal. Porque ella no está entendiendo cuál va a ser su rol. No que ella esté funcionando cuando eres novio, no lo creo así, pero no entiende cuál es su rol antes del matrimonio. E incluso se ve en la misma relación del noviazgo. Se ve como el pecado que vimos en Adán y Eva quiere saltar y quiere hacer las cosas y luego el hombre, para querer llevar la fiesta en paz, cobardemente y equivocadamente, lo que tú quieras. Y esto ya, olvídalo, no va a funcionar. Y no estoy diciendo que no es lo que quiera, entiéndeme. Es que tienes que empezar a entender tu posición. Y entonces, con amor, poder caminar a las mismas metas. No son dos agendas distintas cuando te casas. Ese es el problema. No son dos agendas, no son dos economías, no son dos entidades, son uno solo. Entonces, la cabeza de Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. Pedro explica cómo Dios estima, hablando de que no es cuestión de valor. Pedro explica cómo Dios estima profundamente a una mujer piadosa que se sujeta voluntariamente, incluso aunque aquel a quien está ella llevando a cabo una sujeción para apoyar su liderazgo es un incrédulo. Nota primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo ustedes, mujeres, dice Pedro, estén sujetas a sus maridos de modo, sujeta, ¿qué es esto? Sometida. Pero le dice a la mujer, ¿verdad? ¿Ya entendimos eso? Tú hazlo. Estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es el mayor problema en casa? El mayor problema en casa es que se quiere hacer mi voluntad. Ese es el pleito de todos. No tengo cámaras en su casa. No la tengo. Tenemos la Biblia y nos dice cuál es el problema. El problema es que cada quien quiere hacer su voluntad. Entonces le dice a una mujer que su esposo es incrédulo. ¿Quieres ganarlo sin palabra? ¿Y qué implica? Que él pueda valorar y pueda darse cuenta de una gran diferencia que puede impactar su corazón. Dice, no tienes que decir nada. Nota que aquí incluso está diciendo, no tienes ni siquiera que insistirle en cuanto a la iglesia, insistirle en cuanto al evangelio. Quizá lo has hecho por amor y le has dicho, ¿no? Eso no es problema. El problema es que él está viendo tu actitud. Y cuando ve a una actitud de una persona casta que va y lucha por la santidad, por la pureza, pureza de palabras, pureza de actitudes, que cuando dice un sí es un sí, no un sí y no, sino que hay una conducta casta de santidad. Mis palabras son santas, mi actitud es santa y respetuosa. ¿Qué quiere decir este término? Que valora el diseño de Dios, que Él es el líder, que estamos caminando hacia un mismo objetivo, que yo soy su ayuda idónea, y ve esas cosas, dice, es impactado por ese testimonio. Es impactado por esa vida. Y no solo eso,
Como si esa fuera la meta final. No es la meta final. Porque al final hay hermanas que su esposo murió y nunca fue creyente. O sea, no quieras tomar este texto para decir, es que lo estoy haciendo y tiene que ser salvo. No. Es una parte del proceso, si Dios lo quiere, pero esa no es la meta final. Sigue diciendo. Al observar esa conducta casta y respetuosa, ellos son tocados. Luego dice, que el adorno de ustedes, mujeres, no sea el externo. Que no sea eso, el peinado ostentoso, las joyas de oro, vestidos lujosos. Que eso no sea lo que te haga ver hermosa, es lo que está diciendo. No que no te arregles. Eso no es lo que te hace más hermosa, sino que es. Dice, sino con el adorno, sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Con el adorno incorruptible, algo que no se va a pasar de moda, de un espíritu tierno y sereno, una mujer piadosa que decide llevar a cabo esto por temor al Señor, un espíritu humilde, obediente al Señor, pero mira, lo cual es precioso delante de Dios. Esa es la meta. Tú quieres ser hermosa delante de Dios. No es lo externo, es la actitud y el obedecer y respetar el diseño perfecto del Señor, no solo para tu bien y no solo para ganar a un perdido a Cristo, sino para que Cristo se goce, para que Cristo aprecie, para que Cristo sea satisfecho por mi obediencia. Ese es el más grande valor que alguien te puede asignar, mujer. Cuando Cristo dice, mira qué hermosa es mi hija. Eso es lo que vale. No lo que diga el mundo. Entonces, al estar hablando acá, dice Efesios 5, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Seguimos hablando de la razón por la cual tu mujer quieres hacer esto. Dice porque Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí la iglesia es llamada como un cuerpo, ¿cierto? Como un cuerpo y una cabeza físicamente, dando una clara relación. ¿Cuál es la relación clara? Lógica. La relación clara y lógica es que la cabeza es la que crea. La cabeza es la que provee. Mira, el cerebro es el que diseña. Perdón, ya estoy moviéndole acá. El cerebro es el que crea en primer lugar. Permítanme que ya me salí de la predicación. ¿Está haciendo cosas sola? Tiene un cerebro propio, pero no funciona. Ya está muy viejita. Espérenme. Luego no me doy cuenta y doy donde no debo de dar y le echo la culpa a esta cosa. Muy bien. Ya estamos regresando. Listo. Disculpen, ok, hermanos. Dice entonces, aquí estamos. La relación de cabeza y cuerpo. Bien, la cabeza crea. Así como el cerebro manda señales a todo el cuerpo para su funcionamiento. ¿Es cierto? Aunque hay movimientos involuntarios, no son movimientos benéficos. Siempre que el cuerpo tiene un movimiento involuntario, es decir, no gobernado por una orden del cerebro, no es algo bueno. Y no es algo que traiga un fruto. Inconscientemente aún el cerebro sigue gobernando mi funcionamiento de mi corazón. Eso aunque yo no lo esté determinando en un sentido. El cerebro gobierna todas las funciones del cuerpo que son vitales y todas las que son también, que provienen de una determinación del cerebro. Pero el cerebro es el que crea. Entonces, el cuerpo actúa en consecuencia al cerebro. Hombres, van unos palos para nosotros. El hombre debe ser diseñador y creador.
el hombre, al ser creado primero por Dios, allá con Adán y Eva, le fue delegada la responsabilidad de ser el representante de Dios. Y por tanto tiene la responsabilidad de ser diseñador y creador. Esto se manifiesta en la humanidad. La humanidad es creativa, la humanidad puede hacer cosas que ninguna otra de las creaciones puede hacer porque ahí está el sello de Dios en ellos. Pero ahora pone esto en el hombre como primera criatura y como la cabeza del hogar y de la mujer. ¿Qué implica esto? Tú eres el que tiene que diseñar y crear. Y es aquí donde exponemos a nuestras esposas de manera horrible porque no tenemos ideas. Entonces, cerremos el libro, tirémoslo a la basura porque Dios se equivocó. No, está haciendo concha. Y me lo digo a mí. Estás siendo ridículamente deshonesto. Te lo voy a demostrar. Vas a un trabajo y te ponen aquí por todo lo bien que haces. ¿Te falta idea? ¿Te falta diseñar y te falta crear? No. Pero en casa no lo quieres hacer. Y eso expones a tu esposa a que ella tenga que usar lo que Dios le ha dado y que es como, yo luego pienso, ustedes vieron quizás si son de los 1980 para atrás, a MacGyver, ¿no? Y que hacía todo con una pequeña herramienta. Y así me imagino a una esposa. Puedes tener muchas ideas, pero requieres tu ayuda idónea. El punto es que dejamos, dijo el otro, que la esposa sea la que tenga que cargar con eso y no es su responsabilidad. Y la expones, la angustias, la presionas. Y tú crees que eres considerado. No, estás siendo desobligado. Tú eres el diseñador y creador en el hogar. Tú eres quien tiene que pensar qué vamos a hacer. Y esto no quiere decir que no voy a considerar cada una de las opiniones de mi esposa porque es sabia. Quiere decir que tú estás tomando el liderazgo para hacerlo. Quiere decir que tú eres el que está tomando la cabeza, que palé de ese cuerpo. No le puedes decir, y por eso creo que es tan obvio la imagen, no le puedes decir a la mano, hey, dale algo al cerebro para que piense. El cerebro es el que tiene esa responsabilidad. Con el fin de no malinterpretar, no estoy diciendo que el hombre es el cerebro y la mujer no lo tiene. Estoy diciendo que es el ejemplo de un cuerpo físico, el cual el cerebro es el diseñador y creador, y sin el cuerpo simplemente no puede hacer nada. No solo crea, sino que provee. El cerebro es donde se producen todos los aspectos necesarios para la satisfacción de todo el cuerpo. Es en el cerebro donde se crea la sensación de placer para todo lo demás. Es el cerebro el que provee de estas emociones, sentimientos, no sé cómo expresarlo, que el cuerpo puede disfrutar. Es el cerebro. El hombre es el responsable de proveer todo el cuidado necesario y satisfacción necesaria para su esposa. Aunque estamos hablando de que la mujer entienda cuál es su labor, hombres, ahora entiendes por qué muchas veces no lo hacen. ¿Vamos a excusarlas? No. Pero lo hacen porque tú no haces lo que tienes que hacer. Entonces, en esa relación de cabeza-cuerpo, el cuerpo actúa, recibe. La esposa es indispensable en este proceso para lograr el éxito. Así como la cabeza, ya lo dije muchas veces, no puede hacer nada por sí misma, el liderazgo de un esposo, escucha por favor hermana, el liderazgo de tu esposo no va a funcionar sin el apoyo y diligencia de la esposa. Te doy un consejo que he podido aprender a la mala, y la mala no es mi esposa. Ella no es la mala, pero a malas circunstancias. ¿Sabes cuándo me he puesto a trabajar en hacer lo que no quería hacer y se lo había dejado a mi esposa?
cuando mi esposa dice, vamos a hacer lo que tú quieras. Y ¡pum! Ahora sí tengo que pensar qué vamos a hacer. ¿Te puedo decir algo con amor, hermana? Si amas a Cristo y amas a tu esposa, a tu esposo, con amor, no como, ahí está y me voy a sentar como a ver si me vas a arrastrar. No, con amor considera dejar de decidir en su lugar. Entendiendo que esta persona, tu esposo, se puede equivocar y quizá va a traer alguna consecuencia no deseada. Pero si no lo haces de esa forma, estás pecando porque no estás apoyando el liderazgo de tu esposo y las cosas no van a funcionar. No van a funcionar. No funciona. Entonces, a la mala, ok, lo que tú digas. Y si yo no digo nada, pues no va a pasar nada. Entonces tengo que decir algo y tengo que hacer algo. Pero hazlo con amor. En ese mismo texto dice, porque Él es el Salvador del cuerpo. Y esto entonces nos atiende a la idea entonces no solo ya del cuerpo, cabeza, humano y físicamente, ¿verdad? O el cuerpo humano, cabeza y cuerpo físicamente. Sino que ahora dice, Él es el Salvador del cuerpo. Ahora va a un aspecto espiritual, entendiendo que el cuerpo es la iglesia, que el cuerpo es los creyentes, los cuales Cristo, siendo cabeza de ese cuerpo, ha salvado. Ahora, en este sentido, ¿qué podemos entender? ¿Acaso tiene el cuerpo la función de la cabeza? Ya dijimos que no. Entonces, ¿acaso la iglesia podría salvarse a sí misma? ¿Acaso la iglesia podría haber hecho algo para salvarse por sí mismos si son pecadores todos ellos? ¿Quién fue el que tuvo que pensar en cómo solucionar ese asunto? ¿Quién fue el que tuvo que ver cómo llevarlo a cabo? Fue Cristo, fue el Padre, fue Dios. Si hubiera dejado al cuerpo, a la iglesia, por sí misma, la iglesia, bueno, no sería una iglesia, pero todas esas personas simplemente irían al infierno, porque no pueden hacer nada por sí mismas para salvarse. Entonces, ¿qué peligros corre la propia esposa al no tener un esposo, entiende esto, salvador? Es decir, el que crea y diseña y provee lo que necesita. ¿Qué peligros corre la propia esposa? Si la esposa de Cristo iba al infierno, ¿qué va a pasar con la tuya en ese sentido? Tu falta de liderazgo. Entonces, hermana, creyente, hija de Dios piadosa, esta es la razón. Solo con este diseño las cosas funcionan. ¿Y camino cuál es? ¿Cuál es tu camino entonces? Tu camino es fortalecer el liderazgo de tu esposo. Esa es la clave. Y el liderazgo del esposo no es, vamos mi amor, fortaleciendo el liderazgo de mi esposo. No, implica que también todo lo que tú piensas, todo lo que hay en tu mente, lo quieres poner como una herramienta en sus manos para que su liderazgo funcione, pero esto no quiere decir que tú quieres que se haga tu voluntad, sino que se lleve a cabo el liderazgo de tu esposo y juntos sirvan al Señor. Te equivocas si entonces tengo una idea y comienzo a utilizar métodos, ¿cómo se le llama? Manipuladores. ¿Quién lo dijo para darle un premio esa semana? Comenzar a hacer cosas manipuladoras. Muy bien, mi esposo tiene una idea, él es el líder, si lo entiendes, ok, tienes esta idea, es la que deberíamos seguir. El Señor pone algo en tu corazón, tienes que compartirlo para que esta persona, que es la que se va a encargar de tomar la decisión final en un momento dado, que es el responsable y va a dar cuentas al Señor, tenga todo el panorama y todos los recursos en sus manos para hacer algo con ellos. Pero te equivocas si quieres que sea tu voluntad la que se imponga sobre la de la otra persona. Si comienzas a manipular, no, pues entonces, si comienzas a decir las cosas sabiendo que vas a pedir un pago por ello, y tu esposo requiere y comienza una serie de cosas equivocadas en el matrimonio, con todo el fin de que se haga lo que tú quieres, te estás equivocando. Tú tienes que aportar,
Tienes que hablar. Yo no estoy diciendo que no lo hagas. Tienes que decir las cosas que puedes ver en amor. Y tienes que permitir que Él lleve a cabo su liderazgo. Si no, no van a funcionar. Aunque se cumpla tu propósito y tu plan, no va a funcionar. Las hijas de Dios piadosas, entonces, antes de salirme aquí, las hijas de Dios piadosas tienen la responsabilidad de someterse. Las hijas de Dios piadosas también siguen el ejemplo de la iglesia al someterse. ¿Sí? Esa es la razón. No, ya me equivoqué, esa ya les di la tercera. Comprenden la importancia de someterse. Y por último, las hijas de Dios piadosas siguen el ejemplo de la iglesia al someterse. En 5 minutos quiero concluir esto. La iglesia está intrínsecamente sujeta a Cristo. Ve por favor a Efesios capítulo 5 y verso 24. Entonces ya entendimos este ejemplo, ya entiendo qué es lo que yo debo hacer. Y termina el verso 24 con el modelo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, es una base. Como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Siguen el ejemplo de la iglesia al someterse. La iglesia está intrínsecamente sujeta a Cristo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la iglesia no puede existir sin Cristo. Es decir, hay una pequeña diferencia que quiero que entiendas en un sentido. A la mujer le dice, voluntaria y decididamente, tú sométete bajo la autoridad y liderazgo de tu esposo. Eso queda claro. Pero en el sentido de la iglesia sujeta a Cristo, no es que la iglesia decidió, en un sentido, o decide estar sujeta a Cristo. En ese sentido, intrínsecamente así es. Porque si no, no habría vida en la iglesia. Pero al usar este ejemplo, hermanos, acerca de cómo la iglesia está sujeta a Cristo, implica que es en todas las áreas. O sea, la iglesia no existe si no depende de Cristo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que tu esposa no puedas vivir sin un divorcio y que no puedas ejecutar tus planes sin un divorcio. Y una vez el hermano Jaime decía algo que es muy cierto. Hay divorcios no declarados, porque desde casa ya cada quien vive lo que quiere. Eso es cierto, lo decía el hermano en una reunión de matrimonios. No estoy diciendo que si hay una separación no puedes tú vivir y tomar decisiones. Estamos hablando de que realmente quieres vivir el matrimonio bendito que Dios quiere. Requieres entender que en todo hay una dependencia, hay una relación en todas las áreas. Así como Cristo, la iglesia no puede vivir fuera de ella. Cristo lo enseñó con un ejemplo, el ejemplo de la vid. Ve conmigo a Juan capítulo 15, verso 1. Juan 15, 1 al 8. ¿Qué dijo él acerca de nosotros? Hablando de esa relación Cristo-iglesia, él acerca de nosotros, 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Nuevamente, un orden de autoridad, sumisión. Todo sarmiento, se refiere a una rama, que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes, hablando particularmente a sus discípulos, que eran los únicos que ya quedaban ahí, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Le habla al creyente. Eres limpio ya. Bien. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede, es una imposibilidad. No se puede que el sarmiento permanezca si no está en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué puede hacer una criatura pecadora si no está vinculado con Dios? Simplemente nada. No puedes. Ahora, eso nos lleva al entendimiento de dependencia, eso nos lleva al entendimiento de voltear y querer estar en comunión con Cristo,
pero al final de cuentas es intrínseco. Es decir, no puedo separarme de Cristo. Permanezco en Él, dependo de Él, pero me lleva a una voluntad de querer hacer su voluntad de Él y depender de Él permanentemente. Me hace entender eso y me hace actuar respecto a eso. Bien, al entender esto, las mujeres, cuando dice deben estarlo de la misma manera a sus maridos en todo, aquí va. La esposa debe poner este principio y modelo como su único camino a seguir. Yo no digo que no puedas implementar el tuyo mejor, perfecto que tú piensas. Pero cuando dice esto es que entiendas que debes poner este principio y modelo como el único camino, como que no hay más, y síguelo. No puedo hacer nada fuera de la cobertura de mi esposo, es lo que una mujer piadosa debe decir. No puedo hacer nada fuera de la cobertura de mi esposo. Hubiera sido hermoso que Eva en aquel día le dijera a Satanás, no puedo hacer nada sin la cobertura de mi esposo. Pero ella no lo hizo así. Ella dijo, claro que puedo. De esa manera, hermana, es como tú fortaleces el liderazgo de tu esposo. Lo haces sentir necesario para ti. Lo haces sentir dependientes uno al otro. Lo motivas. Porque tu pensar es, no voy a hacer nada ni puedo hacer nada por decisión sin la cobertura de mi esposo. ¿Sabes? Esta es una mujer que es llena por el Espíritu. Porque no se deja controlar por sus impulsos y ya sabemos cuáles son nuestros impulsos. Querer hacer mi voluntad, sino quiere hacer la voluntad de Cristo, y esta es lo que el Señor dijo, llena del Espíritu Santo. Así es como se ven las hijas de Dios piadosas, obedeciendo este principio de someterse unos a otros. ¿Qué cambios tienes que hacer? Hermana, no esperes a que Él cambie. Hermano, no esperes que ella haga lo que tiene que hacer. Por encima de todo esto, dice, por temor a Cristo. Hazlo. Y podrás ver cómo se comienza a ver una interrelación entre las dos partes. Pero si te esperas a que el otro cambie y el otro se espera a que tú cambies, ahí no la vamos llevando, dice alguien, ¿no? Y nunca va a pasar nada. Que el Señor sea glorificado con mujeres piadosas. Vamos a orar. Señor, gracias por diseñar las cosas de manera tan perfecta y nosotros ser tan necios. Que a veces sin declararlo o escribirlo, ¿verdad? De manera pública, decir, yo voy a seguir este plan. Realmente esas verdades, más bien esas filosofías e ideas son nuestra práctica real, porque las tenemos en lo más dentro del corazón. Es por eso que tú conoces el corazón, lo profundo de él y las perversidades que pueden salir de ahí. Y nos das los recursos de tu gracia para poderlo hacer de manera distinta. Si esta sociedad lo entendiera, si este mundo lo comprendiera, sería para su propio beneficio, pero somos nosotros los que debemos entenderlo. Y somos nosotros los que debemos obedecerte porque tú eres nuestro Señor. Que pongas un peso firme y decisiones firmes en tus hijas en este lugar. Para que ellas, mi Dios, te glorifiquen por medio de esta acción tan hermosa. Te ruego que toques el corazón de los hombres para que podamos llevar a cabo lo que es nuestra responsabilidad y dejar de ocultarnos. Pero aún nos tienes que hablar y aún nos vas a hablar. Te ruego, Padre, bendice tu iglesia, tus familias, tus matrimonios. Ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y seguimos alabando a nuestro Dios.